curso de neurología que están empezando recién con esta primera clase. Siempre a mí me pasa lo mismo porque es después del examen, no sé qué tiene. Inteligente. Bueno, yo soy médico asistente del servicio de neurología del Hospital Ravaliati. Trabajo 20 años ahí. Y lo que les venía a hablar es un tema que es de mucho interés, ¿no? Porque es una de las razones por las que incluso he consultado mayormente los médicos generales, los médicos no especialistas en neurología, los médicos de emergencia. Y en general, si uno es neurólogo, es el síntoma principal por los que vienen los pacientes a la consulta. Del hospital. Antes que nada, veamos qué es lo que decía un médico de hace mucho tiempo, en realidad, pero que es muy interesante, ¿no? Decía, ¿no? Yo llevo a mis estudiantes cada día a las salas del hospital para que vean ellos mismos a los enfermos. Y procuro que escuchen las quejas de los pacientes. Después pregunto lo que piensan de una enfermedad, cuáles creen que pueden ser sus causas y qué tratamiento propondrían para curarla. Sobre todo les exijo las razones en que fundan su opinión y después doy mi juicio y receto las medicinas. Silvio 1664. ¿Qué les parece eso? ¿Es correcto o no es correcto? Que Silvio no es de cualquier médico, ¿no? Silvio es, digamos, enseñaba en la Universidad de Padua, en Italia. ¿Saben qué era la Universidad de Padua? No. La Universidad de Padua era, por decir así, pues, Harvard, digamos, de la época del Renacimiento. Y es donde más o menos se cocinó la revolución científica europea. Padua quedaba bien cerca de Venecia. Entonces, en Padua es donde enseñó Vesalio. Vesalio, que fue el primer hombre que conoció la anatomía humana de forma perfecta, que tiene un libro que es impresionante. Y en Padua enseñó también Galileo. Y en Padua es donde por primera vez observó Galileo con su telescopio la Luna, Júpiter y todo lo que fue después la base para sustentar, digamos, lo de las teorías de Copérnico. Pero Padua era una universidad que recibía estudiantes de todos los lugares de Europa, digamos, ¿no? Entonces era un lugar donde las ideas confluían y se podían compartir. Por supuesto que ellos dividían a los que eran de fuera y a los que eran propiamente, aunque en ese tiempo no existía Italia propiamente, pero los que eran, bueno, de esa región, ¿no? Y dentro de esos estudiantes también estuvo un inglés que se llamaba Harvey, ¿no? Que fue el que descubrió Harvey. ¿Se acuerdan? Tiene un libro. Descubrió la circulación sanguínea. Entonces, por supuesto que Harvey estudió primero en una universidad en Inglaterra y después fue trasladado a Padua. Y en la universidad que tenía en Inglaterra Harvey, estudiaban de acuerdo a Padua. O sea, porque los profesores de esa universidad inglesa se habían educado también en Padua, ¿no? Entonces le señalaron de que tenía que ir ahí y Harvey fue allá y estudió. Bueno, sus profesores fueron, por ejemplo, los que descubrieron las válvulas en las venas, ¿no? Y ya Harvey tenía a Vesalio, que había enseñado allí. ¿Y cuál era la diferencia entre Vesalio y el resto de anatomistas de su tiempo? ¿A quién me dice? Que ayudó a que Harvey descubriera la circulación sanguínea, digamos, después, porque después que salió de Padua es que descubrió la circulación sanguínea.
la diferencia radical era que Vesalio enseñaba con el cadáver frente a los alumnos, y era él mismo el que disecaba, y los alumnos lo ayudaban. En cambio, hasta Vesalio, quien disecaba era un barbero, un técnico, y habían sirvientes que eran los que ayudaban, y el profesor simplemente desde lejos decía lo que estaba pasando, en la anatomía. Y se basaban en quién era el máximo anatomista, o la escuela máxima que había fundado, que llegó hasta Vesalio. ¿Quién era? Galeno. Entonces, no crean que eso era tan sencillo. Es como si ahora, no sé, pues, ustedes, por ejemplo, se enfrentaran, pues, no sé, a los paradigmas de informática que existen en la actualidad, ¿no? Los máximos, por ejemplo, algoritmos que se han creado, ¿no? O sea, uno dice, por ejemplo, me enfrento, no sé, pues, a Bill Gates, ¿no? Y digo que lo que él dice es una estupidez, digamos, ¿no? Se ha equivocado de principio a fin. Está contaminando a la humanidad, por ejemplo, ¿no? Con su Windows y con sus estupideces, ¿no? Imagínense que alguien diga eso en la actualidad, ¿no? Era algo parecido a ese tiempo, ¿no? Había alguien que sustentaba, digamos, en su persona, que era Galeno, toda la investigación posterior. Es como si Galeno hubiera dicho la verdad, digamos. Entonces cualquiera que se oponía a Galeno tenía que cambiar, estaba equivocado. Incluso uno de los maestros de Vesalio le dijo a Vesalio, porque Vesalio lo comenzó a criticar, pues, a Galeno, ¿no? Porque Galeno pensaba, por ejemplo, que en el corazón había unos poros entre el ventrículo derecho y el izquierdo, y por ahí pasaba la sangre, ¿no? Entonces Vesalio nunca descubrió esos poros, digamos, ¿no? Entonces uno de los maestros de Vesalio le dijo, de que un maestro que era de París, le dijo: lo que pasa es que como Galeno es del siglo III, pues, de la etapa cristiana, probablemente el hombre ha cambiado hasta que tú ya estás disecando después de un poco más, pues, de 1400 años más o menos, ¿no? O sea, como que el hombre ha cambiado, y por eso es que él estaba viendo lo diferente ahora, ¿no? O sea, Galeno no se equivocó tampoco. Entonces estamos ante un problema grave, porque Galeno decía, ¿cómo decía que era la circulación sanguínea Galeno? Galeno decía de que la sangre venía del intestino, pasaba al hígado, ¿no? En el hígado se formaba la sangre, o sea, el hígado era el productor de sangre, pero de lo que venía del intestino, ¿no? Él decía que habían varias digestiones, ¿no? Entonces iba al hígado, y del hígado por la vena cava se iba hasta la aurícula derecha, pasaba al ventrículo, y lo que pensaba Galeno era de que la sangre iba hacia el pulmón, y esa sangre alimentaba el pulmón, o sea, era como el alimento del pulmón, esa que salía del ventrículo derecho, ¿no? Luego, tú cuando inspirabas, había como un neuma, le llamaba él, que era un espíritu, ¿no? Que tú extraías del aire, y eso iba hacia las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Por supuesto que esa sangre que se formaba y que iba al ventrículo derecho pasaba por los poros, eso que les digo, y se juntaba con ese neuma que venía del lado derecho, ¿no? Se juntaba, y eso es lo que daba nuevamente por el ventrículo izquierdo, alimentaba todos los órganos, ¿no? Incluyendo el cerebro, ¿no? Entonces absorbían los órganos y crecían o se mantenían los órganos gracias a esa sangre, ¿no? Pero nunca circulaba. Entonces Harvey, que era también de Padua, que es un extraordinario observador, calculó el volumen del ventrículo, cuánto tenía el ventrículo de volumen, y lo multiplicó cuánta sangre inyectaba el ventrículo en una hora. O sea, más o menos
70 latidos, 72, él decía, por 1 hora, y resulta que era 3 veces la masa o el volumen de un ser humano. Entonces Harvey, su primer planteamiento fue, ¿dónde miércoles se produce tanta sangre? ¿No? ¿Cómo va a ser que 3 veces el hígado está produciendo la materia del cuerpo? Pero en el tiempo de Harvey no tenía microscopio, o sea, no tenía ni lupa siquiera, entonces no podía ver los capilares. Entonces, al no poder ver los capilares, Harvey tampoco podía decir cómo es que pasaba la sangre, digamos, arterial hacia la venosa, ¿no? Entonces, ¿qué practicaba? Que eso lo aprendió en Padua. Practicaba la vivisección, se llamaba, ¿no? O sea, en ese tiempo amarraban a los perros o a los chanchos, los abrían y vivos veían cómo funcionaba. Eso se llamaba la vivisección. Entonces Harvey veía clarito, vivo el animal, que nunca en ninguna arteria, ni ninguna vena, ni nada, había aire, para empezar. O sea, no había ningún neumo. Y segundo, de que él veía que las cosas circulaban, incluso a veces desangraba al animal y calculaba cuánta sangre tenía. Pues con eso también en sus experimentos, todo eso los hizo en Inglaterra. Entonces, después que murió Harvey, por supuesto que cuando Harvey publicó sus libros, igualito que Vesalio, todos los que eran los académicos, las universidades como esta, que se fueron pues, que en contra de ellos. Por supuesto Harvey prácticamente lo marginaron, ya no tenía ni paciente Harvey, porque decían que era un hereje, una especie de loco de decir esas cosas y de contradecir a Galeno, ¿no? Entonces Harvey murió, pero murió con la convicción de que lo que él decía era verdad, y publicó un librito que tenía 52 páginas, ¿no? Es una monografía sobre la... Ahora, lo otro interesante que decía Harvey era de que todos los seres vivientes provenían o de un germen o de un huevo. Nunca tampoco lo pudo comprobar, porque tampoco tenía microscopio. Entonces Marcelo Malpighi, observó, haciendo una vivisección de la rana, en los pulmones de la rana, observó los capilares con una lupa. Malpighi publicó su libro y fue, digamos, el espaldarazo de Harvey, que demostraba que efectivamente había una comunicación entre las arterias y las venas, ¿no? Pero eso fue póstumo, o sea, fue más o menos 6 años después que murió Harvey. Entonces todo eso se cocinaba en Italia, ¿no? Entonces en ese ambiente intelectual, en ese ambiente donde ya valía más la observación, la experimentación, el hecho de ya no guiarse solamente por lo que decían los maestros antiguos, como que ellos decían la verdad, sino que más bien se comenzaba a crear algo nuevo, algo novedoso. Cualquier observación era valiosa, cualquiera prácticamente podía pertenecer, o sea, tú podías, si quieres, contradecir una universidad en ese tiempo, tú podías poner tu propio observatorio, ¿no? Leeuwenhoek, por ejemplo, el del microscopio, que por supuesto él no lo descubrió, sino él era un pañero, o sea, era un holandés que con las lupas o con sus lentes veía la calidad de las telas, ¿no? Entonces este Leeuwenhoek se le ocurrió perfeccionar al máximo sus lentes y comenzó a observar cosas, multiplicó por 200, o sea, hasta el momento de Leeuwenhoek había microscopios, ya habían hecho la teoría del microscopio, pero nadie tenía algo como Leeuwenhoek. Entonces Leeuwenhoek agarró agua de un pozo, la dejó reposar 2 días, la puso sobre una lámina, cogió sus lupitas y comenzó a ver protozoarios, cositas que se movían, animalitos, ¿no? Microscópicos. Entonces también vio sus espermatozoides, se sacó un poco de sangre y vio los glóbulos rojos, ¿no? Pucha, que no era ni científico, ni había estudiado en la universidad, ni nada. Es como si ahorita, por ejemplo, vinieran acá y vienen los de Gamarra, digamos, ¿no? Y le dicen a ustedes que saben más que ustedes. Imagínense, ¿no? ¿Pero qué hicieron? No, nosotros tenemos unas máquinas que hemos comenzado a desarrollar.
y podemos, no sé, pues crear unos paños que curan mejor las heridas que ustedes. Ya imagínense, ¿no? Pucha, que eso pasó en ese tiempo. Y Leeuwenhoek mandó unas cartas a la Sociedad de Londres de sus descubrimientos. Por supuesto, fue la Sociedad de Londres, que pañero holandés, pucha, que lo mandó rodar también, hasta que Leeuwenhoek les comenzó a mostrar a todos, porque una característica de la ciencia es que la ciencia es pública, ¿no? O sea, nadie, ya no es pues como los alquimistas, pues como los herméticos, pues que tenían sus propias ciencias, no sé, tipo pues Nostradamus que veía el futuro, no sé, ya no es así, pues la ciencia, si tú no demuestras a los demás tus conocimientos, está frito, pues no eres científico, eres otra cosa, eres un hermético, no sé, o algo, ¿no? Pero la ciencia es pública, y al ser pública, cualquiera te puede tumbar, digamos, ¿no? Es como decir, estoy expuesto a que otro diga que lo que yo estoy diciendo es una estupidez, digamos, ¿no? O que en realidad yo no sabía, o mis observaciones están erradas, o mis instrumentos son malos, ¿no? Con los que observo, ¿no? Entonces Leeuwenhoek mostró a la reina Victoria y les puso las cosas que normalmente comían, se las puso al microscopio y todos se asustaron porque habían protozoarios y dice que ya no querían ni comer, ¿no? Y Leeuwenhoek se burló de ellos diciéndole de que en sus dientes habían más gérmenes que en todo su cuerpo, digamos, que la cantidad de células que tenía su cuerpo. Aunque la teoría celular fue un poquito después, pero así más o menos les dijo Leeuwenhoek, ¿no? Entonces, Leeuwenhoek fue aceptado finalmente en la Sociedad Científica de Londres. Y fue el primero, así como Colón descubrió América, justo en ese tiempo que estamos hablando, ¿no? Más o menos un poco después es esto. Leeuwenhoek descubrió un mundo que nadie hasta él había visto. Pero por supuesto tuvieron que pasar 200 años hasta que la ciencia utilizara la microscopía para diagnosticar enfermedades, una serie de cosas. O sea, en el tiempo en que ellos hicieron sus grandes descubrimientos, no hubo una aplicación práctica a la microscopía. Tampoco lo de Harvey. O sea, a nadie se le ocurrió hacer un cateterismo ni nada, pues, ¿no? Eso es después, pues, ¿no? Pero ellos simplemente quebraban la ciencia de su tiempo. Entonces, ¿y por qué les explico tanto estas cosas de estas, no? Porque ustedes son esto mismo que estoy hablando. Ustedes mismos son observadores. ¿Y cuál sería su campo de acción como estudiantes de medicina? Sería el hospital, ¿no? Y los instrumentos que poseen para poder llegar a una comprensión del mundo y a una práctica que les permita finalmente curar, ¿no? Entonces es lo que ustedes ven acá en esto de Silvio, ¿no? Hago que observen, que me digan qué es lo que piensan y después veo para recetar y para, en base pues no sé, a la química, a la bioquímica, a los conocimientos que tienen de la fisiología humana, ustedes van a poder finalmente cambiarle el destino a las personas, curar, ¿no? O también puede ser operar, ¿no? Y también hacer lo mismo. Pero para eso no van a ser pues así unos teóricos de la medicina, ¿no? O sea, la medicina se alimenta de las observaciones que ustedes puedan hacer. Si no, para tal caso estudian por internet, ¿no? O sea, la clave de la medicina es ver los pacientes. Es como si fuera un campo de estudio espectacularmente inmenso, ¿no? Además porque cada persona tiene pues su historia, tiene un montón de cosas que decirle, ¿no? Con los cuales ustedes pueden razonar y pueden llegar a comprender sus dolencias, pueden llegar a comprender cómo se sienten, pueden llegar a comprender cosas muy profundas gracias a esas entrevistas que realizan, ¿no? Como estudiantes, bueno, pues no van a poder ni operar ni recetar, ¿no? Pero al menos verán pues los resultados de otros médicos, verán pues si las cosas van bien o no van bien. Nunca me voy a olvidar que una vez tuve un profesor que nos explicó cómo colocar esa sonda de cuando vomita un paciente que tiene cirrosis. Me
me acuerdo bien cómo se llama la sonda. Me acuerdo que nos enseñó que sí, que tiene 3 balones, no sé, que lo inflan por aquí, por allá, ¿no? Entonces yo cuando yo estaba ya pues siendo estudiante, ya iba un poco al hospital, pues, ¿no? O sea, porque tenía mis prácticas, ¿no? Y justo el doctor, había una emergencia, un paciente que estaba pues ahí sangrando y era cirrótico, ¿no? Dice, oye, la sonda tal, ya tráela. O sea, que el doctor no pudo ponérsela, ¿no? O sea, que fue teoría nomás, ¿no? Porque no vi que hizo lo que nos explicó en la clase, no lo hizo. Además porque es recontra tranca poner esa sonda. Pero bueno, ahora ya los métodos son diferentes, ¿no? Pero en ese tiempo me acuerdo, aprendí eso, ¿no? De que a veces puede haber pues una disociación entre lo que enseña un médico y la forma en que cura. Entonces su único cartel de que son médicos, su único cartel que los caracteriza y que les da sustancia a ustedes como médicos, es que saben curar. Si un médico no sabe curar, pues es médico. Bueno, también prevenir, ¿no? Pero tienen que estar abocados a eso, se tienen que concentrar en eso, ¿no? En un hospital tienen el mejor campo para hacer eso, y yo les digo que en neurología, más que las teorías, más que las cosas que a veces son un poco complicadas incluso, tienen que ver a los pacientes. Bueno, ya, te consigo, me ha pasado media hora. Bueno, entonces, ya les dije que es el síntoma principal, tanto como del neurólogo como del no neurólogo. Es la tercera parte de las consultas médicas. Dígame, ¿a quién de ustedes no le dolió la cabeza alguna vez? ¿A alguien no le dolió la cabeza alguna vez? ¿Cuántas migrañosas habrán acá o migrañosas? Tiene que haber por lo menos unas 3 migrañosas, porque una de cada 5 mujeres tiene migraña. Entonces, de hecho que hay migraña acá también. Entonces, lo que voy a hablar tiene, digamos, un correlato con la vida misma de cada persona, ¿no? Es muy frecuente este síntoma, es tan frecuente que no creo que haya ninguno de los que están presentes de que no haya tenido alguna vez un dolor de cabeza por una gripe, por lo que sea, ¿no? Ahora, el 1% representa un trastorno cerebral grave, entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuántos de ustedes, la segunda pregunta sería, han ido a emergencia por tener un dolor de cabeza? Pues uno no va a una emergencia también por cualquier dolor de cabeza, ¿no? Tiene que ser un dolor de cabeza pues especialmente importante, ¿no? O que salga completamente de los dolores, pues, o que sea el síntoma principal. Entonces, oye, ¿qué me está pasando? ¿No será algo grave? ¿No? ¡Pum! Vas a la emergencia, ¿no? O en los migrañosos porque ya no pueden más, pues, ¿no? O sea, porque están en su casa que vomitan, ya no pueden ni tomar pastillas, nada, están ahí que sufren unas cuantas horas. O han tenido un aura muy prolongada o algo, entonces terminan en emergencia. También un migrañoso puede terminar en emergencia. Ahora, cuando un paciente se queja de dolor de cabeza, puede tener una condición grave, que incluso puede ser fatal. Recuerdo que hace un tiempito hubo una cantante que murió pues de un aneurisma, ¿no? O sea, que eso fue pues... O sea, que llenó mi consultorio, pues había por cientos personas que querían hacerse si tenían o no tenían aneurisma. O sea, porque los medios masivos de comunicación invadieron, y ese caso estuvo, pues, porque parece de que fue una especie de cortina de humo, o sea, que estuvo en las pantallas, hasta un amigo mío, que yo lo conocía de un hospital, o sea, que lo juzgaron, hasta casi lo meten preso, una cosa así, en Piura. Pero eso que es a veces un asunto de periódicos o de titulares, es verdad. O sea, una persona efectivamente no muere pues por el dolor de cabeza, no muere por la enfermedad que tiene, ¿no? O sea, y que le da también dolor, porque el dolor de cabeza por si acaso es un síntoma. Pero ahí tengan cuidado, porque no van a confundir el síntoma con la enfermedad, ¿no? O sea, ni en la migraña la cefalea es la enfermedad, ¿no? Es un síntoma. Es como decir, por ejemplo, ¿no? Diabetes. ¿Qué significa diabetes? ¿Se acuerdan? No, pero ¿qué significa el término diabetes? ¿Qué significa?
pero significa finalmente orinar mucho. Pero está bien lo que dices, ¿sabes? Porque es algo así, en griego es algo así como que no retienes el agua, una cosa así, ¿no? Pero que la eliminas frecuentemente, ¿no? Es por eso que también hay una diabetes insípida, ¿no? Que es una diabetes de cuando hay problemas con la hipófisis, que produce pues una ausencia de hormona antidiurética y también te puede hacer orinar un montón. Eso también se llama diabetes, pero que no es dulce, o sea, es insípida, ¿no? La otra se llama diabetes, o sea, orinas mucho y dulce. Pero si yo les dijera en este momento, ¿saben qué, muchachos? La diabetes, tenemos que hacer algo para que no orinen, ¿no? Ese es el problema que nos aboca en nuestra doctora, que está más atrasado que Galeno, digamos, ¿no? Entonces agarro y yo les digo, bueno, pues esa es la razón de mi explicación, ¿no? Entonces por ahí vamos mal, pues, porque ya pues se sabe pues, la insulina, la glucosa, el metabolismo, todo, pues, ¿no? O sea, no es así, pues, no es así, ¿no? Entonces, ustedes no se van a quedar con que la migraña, por ejemplo, el problema es que le duele la cabeza, ¿no? O sea, el problema es algo que pasa en su cerebro, que ya lo vamos a conversar en algún momento, ¿no? Pero que no es la enfermedad, ¿no? La enfermedad hay que buscarla en otro lado y la cefalea solo es un síntoma. Además de otros, ¿no? Porque también la migraña, por ejemplo, tiene vómito, le molesta la luz, o sea, incluso para que vean que es un cortejo sintomático, incluso la migraña. Entonces, no hay que confundir. Entonces, para los médicos, también esto que les estoy diciendo es un problema, sobre todo cuando están en emergencia. Piensan de que al paciente hay que quitarle el dolor de cabeza. Entonces vienen pues con un ampollón ahí con 4 cosas. ¿Ya le pasó? Sí, doctor, ya estoy mejor, ya anda a la casita y tiene una hemorragia subaranoidea de repente. No, pues no, o sea, si tú te metes pues a ser médico de síntomas, estamos retrocediendo pues, a Egipto, no sé, ¿no? A Hipócrates, estamos en otro lado, ya estamos pues, después de Silvio, somos post-Silvio, o sea, somos post-Galileo nosotros, ¿no? O sea, ya tenemos ciencia experimental, una serie de cosas, pues no nos vamos a quedar en las apariencias de las cosas, ¿no? De ninguna manera. Pues siempre tienes que ir más allá. Y en todo caso, si es migraña, tienes que demostrarme que es migraña, sobre todo si estás en una emergencia, ¿no? Señor, señora, este es un síntoma similar a los previos, sí, doctor, esto es bien parecido a mis... Le examinas, no tiene síntomas, no tiene otra cosa, no tiene, digamos, ningún signo de alarma, le examinas, no tiene signos meningios, o sea, la forma en que se presentó no empezó bruscamente, o sea, tú tienes que, de alguna manera, hasta en la parte clínica, tienes que demostrar que es eso, ¿no? Antes de decir, ya ponle tal cosa. Por supuesto, tampoco se te va a ocurrir pues, ponerle algo endovenoso en una farmacia, ¿no? De repente es alérgico y se muere también, ¿no? O sea, tú tienes que saber hasta dónde pones tus medicamentos, ¿no? Eso es lo que diferencia un buen médico de un médico que no es muy bueno y que pone en riesgo la vida de sus pacientes. Ahora, por supuesto, estamos hablando de tener medios también para poder diagnosticar si es que se trata de problemas más graves, ¿no? Porque yo, imagínense que les pongo una diapositiva y les pongo pues sí, hay este estudio que se llama, no sé, pues imagínense, tomografía por emisión de positrones con el isótopo tal. Doctor, pero ¿y dónde hacen eso? No, eso lo hacen en la Universidad de Pensilvania, están haciendo eso. O sea, doctor, pero yo, ¿cómo voy a...? O sea, no, pues no tengo, ¿no? Entonces, tienes que ver pues también, pero lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Anamnesis, examen, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y después estar situado en un lugar a ver si tengo todos los medios para diagnosticar lo que tengo frente a mí, ¿no? Porque si no es así, lo derivo a donde haya eso, ¿no? Y no me quedo con el paciente diciéndole que no tiene nada, ¿no? Bueno, si no logro definir bien su causa, eso es importante, lo admito en emergencia. ¿No dormido ayer o qué pasó? ¿O el lunes ha sido muy intenso? ¿No dormía, no? Mucho fue por ustedes, pero... Yo todos los días me acuerdo que cuando era estudiante, así como ustedes, todos los días me levantaba tempranito y me daba 2 vueltas al golf antes de ir a la universidad. Llegaba así, con el cerebro. Pero lo que sí les puedo decir es que a esta hora todo se duerme, digamos.
esta hora es malaza para dar clases, esta hora es más mala que... Mi clase de medicina interna era a las 8 de la mañana, era de 8 a 10, y a las 10 tenía mi práctica. Y nunca la práctica coincidía con la teoría. O sea, a mí, por ejemplo, me enseñaban, no sé, reumato, y hacía la práctica de neuro. Entonces, de esa forma, en la práctica siempre solamente éramos 5. Solo 5 éramos. Y cada uno tenía su propio profesor. O sea, tú ibas con tu profesor y lo tenías que seguir, pues, ¿no? Lo seguías. Iba a emergencia, lo seguías al profesor. Iba, no sé, a consultorio, ibas a consultorio. El profesor te enseñaba, pasaba una semana, cambiabas al otro, así, ¿no? Y al final te enseñaban 4 más o menos, pero siempre individualmente. Pues esa situación no se da ahora, pues, ¿no? Acá hay como 10, así que están ahí, o sea, que no se puede enseñar bien, pues, ¿no? Pero eso es más ideal, ¿no? Mucho más ideal. Y los cursos, y cada capítulo demoraba un mes. Yo me acuerdo que como neuro fue el último, me quedé 2 meses, no sé, en el lugar. Me acuerdo que gastro empezaba a las 7 de la mañana a dar sus charlas de gastro, presentaban casos, todo. Yo me iba a las 7 al hospital y a las 8 ya iba a mi clase de... Siempre tienen que buscar oportunidades de aprender. Entonces, bueno, entonces la cefalea es así, pues. Entonces tienen que identificar o excluir primero cuáles son las causas secundarias de dolor de cabeza. Eso es lo que nos debe importar. A un especialista y a cualquier médico, sobre todo si está en emergencia, debe tener presente de que lo más importante es definir si es una cefalea secundaria. Porque bueno, pues si es una migraña, bueno, pues está sufriendo el paciente, pero no se va a morir, ¿no? En cambio, las otras causas podrían ser incluso fatales, ¿no? ¿Y qué es propiamente una cefalea secundaria? Que es la que nos aboca. Las cefaleas primarias, primero les digo, se producen por los mismos mecanismos del sistema nervioso. En cambio, una cefalea secundaria está dada por algo que viene y que ataca al sistema nervioso fuera de sus mecanismos normales, ¿no? Por ejemplo, una infección, una meningitis, por ejemplo, es un germen que ha ingresado. O un vaso que se rompe y hace ingresar sangre, por ejemplo, a alguna parte del sistema nervioso. Entonces eso es una cefalea secundaria. En cambio, las cefaleas primarias, yo les puedo pues tomar tomografía, resonancia, todo y sigo viendo igual al cerebro, ¿no? O sea, no ha habido nada que me indique, o le hago una punción lumbar, todo sale normal, ¿no? Pero ¿qué es lo que la está produciendo? Los mismos mecanismos de dolor del cerebro, los mismos mecanismos, porque igualito que uno puede, por ejemplo, llorar, uno puede llorar, ¿no? Que no va a agarrar porque un paciente viene a la emergencia y está llorando, ¿no? Doctor, ya, saca una tomografía de por qué llora, ¿no? O sea, a ver, averigüemos, pero oye, pero la lágrima es de verdad, ¿no? O sea, no, la lágrima no es tampoco igualito. El paciente migrañoso está con migraña y es de verdad, o sea, hay sustancias, hay igualito que la lágrima, ¿no? Pero aunque yo le haga 1000 pruebas, no puedo establecer con las pruebas que normalmente se hacen a nivel clínico, establecer que es migraña. De repente por ahí hay alguna pruebita nueva en que yo pueda, pues, de repente tomarle, no sé, pues imagínense una tomografía por emisión de positrones, pues, y veo que efectivamente hay una zona que está ahí capta, ¿no? Y digo, oye, es la zona, pero yo no voy a decir que por eso se va a morir, por ejemplo, ¿no? Pero una tomografía por emisión de positrones vale pues 7.000 soles, ¿no? Entonces, yo voy a decir, pucha, que ya hazle su tomografía por emisión de positrones para diagnosticar migraña, ¿no? O sea, que colapse ese sistema de salud, digamos, ¿no? Porque me vienen 10 con eso, ¿no? O sea, ya son 70.000 soles por oye, doctor, es que no, tengo que estar seguro. No. O sea, ¿cómo estoy seguro? O sea, ¿cuál es tu certeza de que es migraña? La entrevista, el examen, que también es válido. Porque tanto mi entrevista como el examen es tan valioso como una prueba instrumental, ¿no? Que sería un examen auxiliar. Por supuesto, el examen clínico se basa en esos 3 sistemas de datos, ¿no? Tanto la anamnesis, como el examen actual, como el examen interno o auxiliar. Pero también tengo que ver los costos de
Igualito yo digo, por ejemplo, si tengo esta pastillita para la migraña, que me cura la migraña en 10 minutos. ¿Cuánto vale? 200 soles. Me aguanta. Doctor, yo tengo a veces 5 migrañas al mes, ¿no? Pues ya te gastarás tus 1000 soles, ¿no? Pero ya te curas rápido, ¿no? No, pues, doctor, ¿sabes qué? Gano 1000 soles. No, pues, o sea, no le puedo estar dando a un paciente algo que, pues, que le quita toda su economía, ¿no? Entonces yo tengo que tener una pastilla también que sea económica, ¿no? O algo por la vena que no sea tan caro, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita con la medicina, que te ofrecen, pues, que curan el cáncer, te curan 1000 cosas, pero o sea, me preguntas si cada pastilla puede valer 5000 soles, ¿no? O sea, y solamente unos pocos sistemas en realidad soportan esos tratamientos, ¿no? Estamos fritos ahorita con la medicina, por si acaso, porque se dan muchas expectativas a la gente, pero son cosas a veces inalcanzables, ¿no? Igualito te ponen, pues sí, que los que no pueden caminar se van a poner, no sé, pues una especie de robot por fuera, digamos, que van a poder caminar. No sé en qué mundial el robot dio un pata que era parapléjico, dio una patadita que inició el mundial. Entonces, que crean unas expectativas, pues, pero tú preguntas, ¿y cuánto vale ese exoesqueleto? Vale $1.000.000, ¿no? ¿Qué seguro va a sustentar $1.000.000, ¿no? O sea, entonces estamos complicados ahorita con la ciencia y la tecnología y lo que ofrecen a las personas, ¿no? Pero hablando, pues, en nuestra situación que podemos enfrentar, sí podemos, pues, dar tratamientos muy efectivos para el dolor de cabeza si sabemos bien orientarlo, ¿no? Entonces, un dolor secundario sería, o sintomático, engloba un amplio y heterogéneo grupo de entidades en los que el dolor se puede presentar de forma aislada o asociada a otros síntomas clínicos, pero el dolor de cabeza es el fundamental, ¿no? El carácter sintomático de los mismos hace necesario un diagnóstico etiológico rápido, porque en este caso la clave es la etiología, ¿no? O sea, la causa, lo que provoca el problema, ¿no? Les vamos a plantear un caso así rápido para que vean de qué estamos hablando, ¿no? Y por qué es importante el método clínico. El método clínico es el método que les permite a ustedes caracterizar a una persona en concreto, ¿no? Eso es el método clínico. Si yo les puedo hablar ahorita, pues, no sé, de historia de la medicina, les puedo hablar, pues, no sé, de la Universidad de Padua, les puedo hablar, pues, de Vesalio, Harvey, no sé, Galeno, quien quieran, pero ¿acaso eso me sirve para resolver el problema de mi paciente que está frente a mí? Esos son datos importantes porque, digamos, le dan vuelo a mis conocimientos, ¿no? Pero no me ayudan. Entonces, doctor, conocer la anatomía de la cabeza de repente, ¿no? O sea, saber exactamente todas las estructuras del cerebro, cómo funciona el cerebro. Oye, está bien también, está bien que sepas todo eso, ¿no? Los vasos sanguíneos, no sé, los neurotransmisores, todo lo que se sabe en la actualidad, ¿no? La glía, los trocitos, no sé, ¿no? Ya, pero a ver, resuélveme el caso que tienes al frente. Ese es el problema, ¿no? O sea, que hay una disociación a veces entre muchas cosas que sabemos y de ahí cómo te enfrentas a un caso de verdad, digamos, ¿no? Como quien dice, te suelto al ruedo, ¿no? A ver, o te echo a la piscina, pues, ¿no? A ver, ya nada, pues eso es verdad, ¿no? Es también como tú quieres manejar carro. La que entra al carro y maneja, pues no hay otra forma de aprender, ¿no? O hay otra forma de aprender a manejar carro. Te voy a decir, sí, que mira, el Ferrari es excelente, no sé, yo fui a Daytona, ¿no? Compadre, métete y ya maneja tu carro, nomás, ¡pum!, se choca, ¿no? O sea, te tienes que manejar carro, pues, igualito en la medicina. Entonces, la clave es caracterizar los casos particulares. Cuando les digo eso, imagínense de que su mamá o su papá está llegando al hospital. Imagínense. No es un paciente NN, no es su mamá, es su papá, es su hermano, o su hijo, o su hija, ¿no? Entonces, cuando ustedes se den cuenta de eso, ahí van a notar de que los casos en medicina son de verdad, y son concretos, y son reales. Entonces tú dices, por ejemplo, el médico te dice, ¿sabe qué? Es una hemorragia subaracnoidea, se tiene que operar de inmediato, es un aneurisma, ¿no? Doctor, y
disculpe, ¿y hay turnos rápidos? No, mira, sabes que hay una dificultad, creo que va a haber problemas. De repente en unos 5 días se va a operar tu mamá. Doctor, no, pues ahorita, tiene que ser ahorita, usted me está diciendo que es urgente. Es que el sistema del hospital no me lo permite, entonces hay problemas. También hay problemas diagnósticos, hay que hacer una arteriografía, que le van a poner una cosa por ahí para un cateterismo. Sí, no le duele, doctores. No, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, tú hablas así porque estás hablando pues en general, ¿no? Pero ya el que va viviéndola, el que es su familiar, se da cuenta de que, o sea, que el cirujano no se debe equivocar, ¿no? Porque si le coge de repente una arteria que no es, cuando clipe el aneurisma, o sea, que la deja pues hemipléjica para siempre, ¿no? Y es su única mamá, ¿no? Ya, entonces, la medicina, por si acaso, es de cosas concretas. Tienes que saber un montón de cosas para ser médico, pero finalmente es de cosas así, concretas. Como un niño cuando se educa en el colegio, que es un niño, o sea, es de verdad, ¿no? Tiene que educarse. Si no lo enseñas a leer y escribir, no aprende, ¿no? O sea, así es la medicina. Entonces, el método para acercarte y para tratar a una persona concreta se llama método clínico, ¿no? Y consiste en hacer, así como Descartes, que hacía un asunto, digamos, de los planos cartesianos, ¿no? Y te ubicaba en un punto preciso en el espacio. Tú tienes que ubicar a esa persona en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y ponerla en el punto preciso donde está, ¿no? Esa es la clave del método clínico. Y para eso usas la anamnesis, que es el tiempo. O sea, la anamnesis es el tiempo. Entonces, en la medida que tú caracterizas bien el modo de la secuencia de la enfermedad, estás haciendo una anamnesis extraordinariamente buena, que empieza, por supuesto, preguntándole qué edad tiene, ¿no? Si, por ejemplo, es diferente uno de 80 que uno de 12, ¿no? O uno de 30, ¿no? Incluso hasta las enfermedades son distintas, ¿no? Entonces, el tiempo, en ese ser concreto, particular, único, el tiempo es fundamental. Y eso, para el tiempo, usas el término que se llama anamnesis, que en griego es recuerdo. Por supuesto, pues si pudiera filmar a una persona todo el tiempo, ya no necesitarías estar preguntándole mucho, ¿no? Pero eso generalmente no ocurre, pues, ¿no? Generalmente hay que preguntar. Lo segundo es el espacio. ¿Y qué es el espacio? Es el espacio por fuera, que se llama examen actual, topográfico, y de la actuación. Lo haces actuar, lo haces caminar, lo haces ver si hay fuerza, reflejos, ¿no? O sea, le haces una pequeña actuación y su topografía, cabeza, tronco, extremidades, espalda, todo, ¿no? Pelvis, todo. Lo examinas por fuera con todos los medios con los que cuentas, estetoscopio, martillos, digamos, palpación, observación, todo lo que ya saben de lo que es introducirse en una persona de verdad. Y el tercero es el examen espacial por dentro, ¿no? Que sería así como destaparle el capot, digamos, a un carro. Y usamos, antes por ejemplo había la parotomía exploradora, ¿no? Agarraban, pues no sabían qué pasaba en la barriguita, la abrían, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? No había pues tomografía, no había resonancia, no había nada, no había ni ecografía, ¿no? Yo estaba en ese tiempo todavía. Había hasta craniotomía exploradora, ¿no? Hasta que le abrían el cráneo así para ver, oye, por aquí está el tumor, a ver, oye, no era tumor, cierra. Así era antes. Pero ahora pues tenemos todos esos medios, pues por supuesto la era digital nos ayuda un montón y podemos establecer. Pero también las pruebas auxiliares son agujas, son biopsias, son cosas que tienes que meter cosas al cuerpo, ¿no? Entonces también son medio fastidiosos, ¿no? Pero nosotros llegamos a esas instancias cuando es necesario, nomás, ¿no? Si no, nos basamos solamente en la anamnesis y en el examen. Por ejemplo, esta señora, 38 años, ama de casa. Era del Callao en realidad, ¿no? Y llegó al Revalidati después de 7 días de empezada su enfermedad. Pero esa enfermedad había empezado bruscamente y su curso había sido progresivo. ¿Se dan cuenta cómo la anamnesis es tiempo, ¿no? Tiempo de enfermedad, forma de inicio y cómo es su curso, ¿no? Esas tres
Son como decir el patrón fundamental, analógico, de cómo es esa enfermedad. Ese patrón temporal siempre lo tienen que tener, porque las enfermedades tienen un patrón temporal diferenciado. Si ustedes aprenden a manejar esos patrones temporales, es fácil llegar a un diagnóstico. Entonces, tuvo una cefalea, un dolor de cabeza, global. O sea, global significa que fue derecho e izquierdo, ¿no? Cuando ese hemicráneo es de un solo lado. En este caso fue de inicio, súbito y global. Tipo estallido, de inicio súbito, asociado a vómitos. Y un día antes de que ingresara a la guardia donde yo estaba, se le cayó el ojito y miró doble, ¿no? El ojito izquierdo. Entonces, pero yo estuve ahí cuando se le cayó el ojito, porque yo estaba de guardia y por eso es mi paciente, ¿no? O sea, yo la vi. Los antecedentes no eran relevantes. ¿Qué les parece hasta ese momento esta historia? ¿Qué les parece? ¿Es algo grave o es algo así tranquilo? No sé, pues le doy su panadol con su Gravol porque vomitó, ¿no? Me vuelvo sintomático, así. ¿Qué les parece? ¿Es algo grave lo que tenemos frente? Pero es que ustedes tienen que estar como... Mira, la única forma de aprender algo es cuando tú eres responsable. Cuando eres responsable de algo, que ahí aprendes, pero aceleradamente, en un curso acelerado. Lo que pasa es que yo estando de guardia, yo era responsable. Cuando la señora me empezó a contar su historia, yo no soy pues un médico pues que recién me he graduado. Bueno, esto no fue, eso fue hace varios años, ¿no? Pero de todas maneras ya tenía experiencia. Entonces, cuando la señora me relataba su historia, yo la estaba mirando por adentro. O sea, yo sabía lo que tenía. Y sabía que en cualquier momento se podía morir. Y tenía hijos. Venía, digamos, de un lugar no muy adinerado, o sea, no tenía muchos recursos, solamente tenía la seguridad social porque era trabajadora, o su esposo era trabajador, ¿no? Entonces, llegó al lugar correcto, pero faltaba una voluntad, porque hasta en los lugares correctos necesitas una voluntad, necesitas un ser humano que le tome atención a lo que tú tienes. Entonces, efectivamente la examiné, todo estaba bien excepto la tosis. El ojo izquierdo tenía una desviación, o sea, tenía un tercer nervio con midriasis izquierda. Cuando hay midriasis significa que algo está aplastando al tercer nervio, ¿no? Porque las fibras parasimpáticas van por fuera, ¿no? Entonces, cuando es un tercer nervio sin pupila, o sea, con pupila normal, generalmente es por diabetes, por hipertensión, y el nervio es infartado por dentro y no daña las fibras parasimpáticas externas. Pero si una persona viene, o por ejemplo un paciente está en coma y te hace una midriasis, significa de que el temporal está comprimiendo el tercero y esa paciente probablemente en cualquier momento se va a morir, ¿no? Porque está haciendo una herniación. Pero en este caso, con la historia que me dijo, cefalea intensa, de estallido, con vómitos, y que por supuesto la mandaron a su casa diciéndole que era migraña, ¿no? En el hospital donde fue primero. O sea, en el hospital donde fue el primer hecho, ¿no? Donde, así pues como las torres de Nueva York, ¿no? Donde se incrustaron los dos. Yo me acuerdo que escuchaba las noticias y decían, no, parece que son dos aeronaves pequeñas, ¿no? Se comenzaban a relatar así, ¿qué es la destrucción del mundo? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Que están relatando eso? O sea, algo así, ¿no? O sea, llega con el síntoma y con, digamos, claramente una cuestión gravísima, le ponen un Voltaren, me acuerdo en ese tiempo, le pusieron su Gravol, sus cosas, y la mandaron a su casa. La señora los odió a esos médicos durante los 7 días, y en su casa les decían, no, los doctores han dicho que es una migraña fuerte, tienes que resistir. No aguantaba, el dolor de cabeza le estallaba en la casa, ¿no? No podía ni dormir. Cuando llegó,
Llegó mal la señora, llegó toda cansada. Por supuesto no regresó nunca más a la emergencia donde le dijeron que no era algo grave, ¿no? Porque los médicos sí somos como los peluqueros, pues, ¿no? Si te cortan bien el pelo, hasta que tú ese peluquero lo vas a buscar, pues, hasta, no sé, pues, en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Para que te corte bien el pelo, ¿no? Si encontraste una mosca en tu plato de comida, nunca más vas a ese restaurante, ¿o no? Así es un servicio de salud. O sea, si tú tratas mal, a veces los pacientes no les queda otra, ¿no? Regresan porque no les queda otra, ¿no? Pero odian al hospital porque los trató mal, los fregó, les dejó una secuela, ¿no? O sea, eso es algo que se queda en el sentimiento de las personas, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, ¿no? Tenía una leve rigidez de nuca, no había déficit motor, y esa era la señora. Notan esa cara cansada, ¿no? Pero además la tosis ahí, ¿no? Y el ojito notan medio desviado acá, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo paraba con una cámara Olympus de 2.1 megapíxeles, me acuerdo, pero que tenía 10x de zoom. Y era la primera cámara digital que había en mi hospital, yo la tenía. Porque a mí siempre me ha gustado tener lo último en tecnología, ¿no? Me la trajeron directamente de Japón, esa maquinita. Con esa máquina recolecté pues cientos de casos, ¿no? O sea, me sirvió como nada, como nunca. O sea, era como tener tu celular ahora y yo andaba con mi camarita acá, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Pero yo mismo pues era tipo Spielberg, ¿no? Porque yo mismo hacía yo mismo le hice así, yo mismo le puse la luz, yo mismo filmé. Y ahí está la midriasis, ¿no? Entonces, pero dije, esto lo tengo que registrar, ¿no? Tenía que registrar, porque el registro es como una especie de memoria, ¿no? Y a Hipócrates aconsejaba a los médicos de que registraran todo lo que hicieran, ¿no? Para que los otros aprendieran a diagnosticar y a recetar, ¿no? Y ver si lo que hacían era correcto con los pacientes. Entonces, esa escuela hipocrática es la que nos, en el tiempo, es la nuestra. Entonces tenía midriasis, tenía, aquí está, ¿no? Esto. Entonces miren, ¿no? Yo estaba frente a una persona y yo conozco cómo es el hospital Rebagliati. Sé que hay demoras, hay una serie de cosas. Entonces lo que hice de inmediato fue tomarle una tomografía. Entonces yo misma la llevé al tomógrafo y la tomografía resultó normal. Entonces, según el algoritmo de diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, si la tomografía me sale normal, debería ser una punción lumbar. Pero, como habían pasado 7 días, yo también sé, según mis conocimientos generales, de que la sangre se limpia, ¿no? Entonces, esa señora había tenido una hemorragia subaracnoidea. El aneurisma, cuando crece, significa que el coágulo que tiene adentro, que ya está a punto de romperse. Pero la sangre ocasionaba un poco de hipertensión endocraniana. Entonces, si yo le hacía una punción lumbar, probablemente ese aneurisma se terminaba de romper. Entonces, lo que hice contra todo pronóstico es que me la llevé de frente del tomógrafo, me la llevé, por supuesto, la tomografía, yo saqué mi camarita también, ¿no? Para seguir registrándolo, ¿no? De ahí me la llevé a la URBI, que es donde hacen las arteriografías. Le toqué la puerta porque era de día lo que estaba ocurriendo. Le digo a mi amigo de la arteriografía, le digo, compadre, mira, tengo esta señora que en cualquier momento la pasan al toque. Cuando en el hospital ven que un médico se preocupa por su paciente, al toque hacen todo. Esa es una clave, pero tiene que estar ahí, pues, ¿no? Pues le hicimos la arterio y acá está el aneurisma. ¿Notan acá? Este es un aneurisma que era grande. Estaba justo en la carótida. Y esto era, o sea, tenía este tamañote porque acá está también el coágulo. Ya, entonces, ya lo tengo, el diagnóstico, el proceso diagnóstico ya había terminado en ese momento.
aunque yo sabía que era un aneurisma y por la historia sabía, lo tenía que verificar y hacer una cuestión observacional de que eso era para poder proceder a una cirugía. Entonces fui y convencí a los médicos que estaban de guardia y de inmediato entramos a sala de operación. Porque así, la medicina es de verdad, ¿no? O sea, no es como un amigo me decía, ¿no? Hay neurólogos de verdad y neurólogos de juguete, ¿no? ¿Ya? O sea, los neurólogos de juguete pues son esos que a veces dan charlas, que dicen pues, que saben mucho la ultraestructura, hasta que lo pones en una emergencia así como la revalida, te ves qué haces, ¿no? Tú realmente tienes que saber, pero tienes que saber servir y tienes que saber ayudar a las personas, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú llegas hasta la última instancia de esa entrevista que hice, de esa conversación y de ese examen que le realicé al paciente, finalmente terminamos abriéndole la cabecita. Entonces terminé en una sala de operaciones diagnosticada. Así es el cerebro, ¿no? Y se dan cuenta que está medio rojo, ¿no? O sea, porque está inflamado por la sangre que hubo, ¿no? Ese microscopio vale $1 millón. Es un microscopio que es para que vean 3 y ven, digamos, amplificado, y tú puedes operar las estructuras profundas del cerebro, ¿no? Entonces, solamente en el Hospital Rebagliati y en el Almenara hay esos microscopios, ¿no? Y ahí está lo que veíamos en la imagen, aquí está de verdad, ¿no? Este es el aneurisma, miren. Y notan que adentro tiene un color medio violáceo, y ese es el coágulo que les digo, ¿no? Así es un aneurisma. Y acá está, este es el clip, ¿no? Entonces está justo en la zona, es como un soporte donde llevan el clip y lo colocan finalmente en el cuello del aneurisma, ¿no? Y ahí ya está clipado ya. Entonces este es el clip y ya está. Una vez que tú al aneurisma lo sacas de la circulación, el paciente se salvó. Porque lo peor que puede ocurrir, ¿qué es? Que ese aneurisma se rompa de nuevo, ¿no? Si se rompe de nuevo, el paciente se muere de todas maneras. Así ya no la para nadie. Ahora, cuando un paciente con aneurisma llega a un hospital, solo llega la mitad de pacientes. O sea, el 50% ya se murió antes de llegar al hospital. De ese 50%, solamente un 20 o 30% en algunas series son recuperables, ¿no? Otros vienen con hemorragias muy graves y están en 4 o 5 de grado digamos, de gravedad, y esos pacientes a veces ni se les opera ya, incluso porque están muy graves. Pero ella justo vino en el momento preciso, ¿no? Aunque algunos neurocirujanos no se animan a operar al 7º día, porque hay más riesgos de cada vasoespasmo, ¿no? Pero una vez que el aneurisma está clipado, tú ya puedes hacer lo que sea con esa circulación. Le puedes poner cloruros, aumentarle la presión para que mejore la perfusión, hacer ya lo que quieras, una unidad de cuidados intensivos para mejorarle el flujo. Pero ya el trabajo estaba hecho. Y ahí estaba la paciente. Ya, entonces, si uno puede salvarle la vida a una persona, o sea, si ya le salvaste la vida a una persona, ya no puede ser la misma persona. Ya no eres la misma persona. Ya le salvaste la vida a alguien. Entonces toda su preparación finalmente es para cosas por el estilo, a estas. O sacar a un paciente de una situación en que estaba pues probablemente muy complicado o con muchos problemas de salud, y gracias a sus conocimientos, al aterrizaje que se hace en esa persona única, tú puedes lograr ese cambio. Entonces todas sus noches, digamos, de YouTube y digamos, y de Facebook, ¿no? No mentira, sus noches de estudio, digamos, ¿no? Son para eso, digamos, ¿no? Entonces, no hay que distraernos, ¿no? O sea, esa es la razón de ser por la que estudian en la universidad. Entonces, si una universidad no puede lograr eso, ¿para qué están en la universidad? Pues mejor dedíquense a otra cosa, ¿no?
Tienen que afilarse, apuntalarse, dirigirse con toda su capacidad a descubrir qué es lo que hay en el ser humano, en toda su fisiología, en toda su historia, para lograr un cambio de las personas. Y entonces, en el examen anamnésico, ya cuando ya vamos viendo cómo se examina, hay que caracterizar siempre, como les dije, el aspecto temporal, ¿no? Lo fundamental en la anamnesis de una cefalea es el aspecto evolutivo. Es lo más importante, será pues el 95% del diagnóstico. Hay que ver también dónde se localiza, como les dije, si es derecho o izquierdo, o si es global en ambos lados. Qué calidad, qué irradiación, qué intensidad tiene. Aunque la intensidad en cefalea, lo más importante no es la intensidad, sino cómo va la intensidad en el tiempo, ¿no? Porque una migraña, por ejemplo, también puede ser muy intensa, ¿no? Pero esa intensidad no ha sido al toque, sino va poquito a poquito, ¿no? En el transcurso de horas ya se hace intensa. En cambio, en una hemorragia cianobacteriana es intensa de inmediato, ¿no? Ahora, ¿qué factores precipitantes? Por ejemplo, empujar un carro, o no sé, pues una relación sexual, ¿no? La clásica que siempre todos se acuerdan cuando la hemorragia cianobacteriana. Me acuerdo que me llamó una señora que conocía, que justo ya estaba con otra pareja. Entonces me llamó todo así como, dijo, pues mira mi caso, y ya fui, pues, y lo veo pues a su novio, marido, no sé qué sería. Entonces comienzan a conversarme todo y me dice, sí, lo que pasa es que justo estábamos en pleno acto y me vino un dolor de cabeza intenso. Pero de ahí se le pasó, me dice, pero duró unos días, ¿no? Estamos informando porque, bueno, es un poco reservado, pero fue durante, pues tenemos miedo ya de volver a estar juntos. ¿Qué hacemos, man? Pues dice que vamos al toque al hospital, le digo, porque esto debe ser grave. Fuimos y era un aneurisma. O sea, que se operó también. Se operó, lo hizo operar también, así al toque. Y habían pasado como, o sea, la reserva, que prácticamente, que había durado días, digamos. Pero siempre a veces los pacientes no te dicen la circunstancia exacta en que ocurren las cosas, ¿no? Y los médicos a veces somos tan cándidos que también, por si acaso, también en la sociedad humana también hay asesinatos, se ponen venenos, o sea, también hay cosas graves, o sea, no todo es lindo, no todo es de hemorragia cianobacteriana, no, también hay cosas feas, digamos. Entonces, presencia y naturaleza de los trastornos que pudieran ser subyacentes o estar asociados al dolor, síntomas de alarma sobre todo, ¿no? Ahorita les digo los síntomas de alarma. Historia previa al ataque, experiencia con tratamientos previos, factores sociales. Ahora, en el examen actual, en el examen frente al paciente, frente a su espacio, ¿no? Importa la temperatura, la presión arterial, siempre, o sea, la ciencia se diferencia de los relatos, digamos, normales. La ciencia se diferencia, que es un relato, por supuesto la ciencia también es un relato, pero donde se miden las cosas. Si ustedes no miden, no hacen ciencia, ¿no? Están un poco lejos de la ciencia. Entonces, para ser científicos, entonces tienen que medir, ¿no? Tú dices, doctor, ¿sabe qué? Creo que me subió la presión. ¿Y por qué te subió la presión? Porque me puse rojo, doctor. No, discúlpame, para saber si te subió la presión, te tengo que tomar la presión. O sea, no hay otra, ¿no? ¿Cuánto está, doctor? O sea, que 12,7. Entonces no es por eso, doctor, ¿no? Yo pensé que se me había subido la presión porque las orejas se me ponían calientes, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que medir. Disculpa, señorita enfermera, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? No, doctor, parece que no tiene fiebre. No, pues aguanta, ¿le has tomado una temperatura? Sí, ahorita, doctor, no se preocupe. No, tú tienes que hacer de que se midan las cosas, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba de guardia en la emergencia cuando era interno de pediatría y me traen un chibolito, era de madrugada, me lo ponen ahí, comienzo a chequear a ver las funciones vitales, veo temperatura 35. Y veo al enfermero y 35, veo y el niñito estaba muerto, ¿no? Y que la enfermera le había tomado la temperatura, había sido veraz, digamos, pero no se había dado cuenta que el niñito estaba muerto. O sea,
para que vean lo mecánicos que somos en el... O sea, ya había puesto 35 todavía, ¿no? O sea, señorita, mire, el bebé está muerto, le digo, no, ni se ha dado cuenta. Entonces, tú siempre tienes que estar viendo que se midan las cosas, ¿no? Que se midan. También la fuerza la podemos medir, por ejemplo, hay grados, 5 grados, los reflejos podemos medirlos, podemos medir las pupilas, podemos medir la temperatura, la presión arterial, podemos medir también el nivel de conciencia con escalas, ¿no? O sea, podemos hacer una serie de cosas, pero que finalmente tengan números, ¿no? Porque en base a eso es más fácil evolucionar también una persona. Incluso hasta el dolor lo podemos medir, hay escalas de medición del dolor, ¿no? Del 0 al 10, por ejemplo, ¿no? 0 no es tener dolor y 10 es el máximo dolor que ha tenido en toda su vida, y el paciente lo gradúa, ¿no? Yo he hecho varios trabajos de investigación en que a mis pacientes los he hecho con medición de tablas, y después eso que es analógico en él se vuelve algo cuantificable, ¿no? Cuantificable. También hay caritas que se puede poner, carita triste y de ahí hasta más alegre, así, ¿no? O sea, también hay cosas así medias visuales, ¿no? Pero todo, si tú lo llegas a medir, puedes investigar, puedes experimentar con más tranquilidad y puedes saber cómo van las cosas también, ¿no? Si no estamos digamos, en la divagación y la especulación de las cosas y no hacemos ciencia, ¿no? Entonces, campos visuales, movimientos oculares, pupilas, fondo de ojo, toscopía, signos meningios, que es algo fundamental. Yo siempre que veo un dolor de cabeza en emergencia, lo primero que hago es le hago signos meningios. Es lo primero que hago frente a mi paciente. Y si algo me da duda, le hago una punción lumbar. Una vez una enfermera me dice, doctor, me duele la cabeza, a ver, échate un ratito para ver si... No, doctor, no me haga eso, me dice. ¿Y por qué? Porque usted después me hace una punción lumbar, me dice, si me encuentra algo. Y le digo, pero ¿qué para ayudarte? Déjate examinar. Ya, no tenía, felizmente, ¿no? Pero ya en la emergencia a mí me conocen, porque si encuentro ahí al mínimo, termino en pelo. Porque a mí no se me va a pasar, pues, o sea, es como que, no sé, pues, como si te pasara, pues, una situación, o sea, tú eres el especialista, ¿no? O sea, a mí no se me va a pasar un dolor de cabeza que no sé qué es, ¿no? O sea, yo 100% voy a decirle si es algo grave o no. Y si me queda una duda, así, tipo Descartes, si me queda una duda, ¡pah!, aplico. Eso lo dice la física cuántica, ¿no? La evidencia elimina la probabilidad. Si yo tengo más evidencia, cada vez estoy arrinconando más a lo que tengo que conocer. Sin evidencia, la probabilidad aumenta. ¿Será algo grave o no será algo grave, doctor? No sé, dime primero tus síntomas, ¿no? Dime bien, a ver, dime, ya, claro. ¡Pum! Le tomo una tomografía, evidencio que no hay sangre, no hay tumores, no hay esto, ya se va acortando, ¿no? Hasta que al final lo tengo ya rinconadito, te puedes ir a tu casa, no es grave, ¿no? Que es lo que uno quiere en emergencia. Tú en emergencia no vas por un resfrío, pues tú en emergencia vas para que te digan si tienes algo que tienes que hospitalizarte, estás grave, tienen que operar, para eso vas a una emergencia. Y no vas a ir donde un médico que va a minimizar tus síntomas. No es nada, no te preocupes, no. ¿Cómo dices que no te preocupes? ¿Por qué dices que no me preocupo? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esto, porque no tienes signos meningios, te he hecho esto, te he hecho una tomografía, está normal. O sea, yo ya voy armando el cuadro y digo, no es grave. Pero hasta ese momento todo queda ahí medio todavía vago, ¿no? El estado de los vasos temporales, sobre todo en los ancianos, signos de focalización, hipersensibilidad sobre el cráneo. Otro problema es que si por ejemplo un paciente viene con un abdomen agudo, por ejemplo, lo primero que haces es a ver su rebote, su cosita, sus signos, examinas, aunque ahora los médicos actuales creen que examinar es poner una orden de ecografía, ¿no? También, ¿no? Pero no es así, pues, o sea, tienes que examinar, o sea, tus manos tienen que conocer, digamos, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, a lo que más le hacían caso los médicos era lo que palpaban, ¿no? Eso era la certeza más grande, no solo los médicos, sino la sociedad en general. Por eso es que lo de Cristo dice lo de Santo Tomás, ¿no? Hasta que no coja tus llagas, ¿no? ¿No le dice Santo Tomás a Jesús?
Porque eso era, en ese tiempo, era lo máximo de la verificación de algo. Pero ahora nos hemos vuelto pues recontra visual. Yo no niego que la sociedad actual es visual y auditiva, pero más visual, ¿no? Pero ya no nos pasemos, pues hay cosas que las podemos ver incluso directamente, ¿no? O sea, si tiene un absceso dentario, lo puedo tocar, le duele, lo veo, está ahí rojo, grande, me está gritando el diagnóstico, ¿no? Entonces tengo que verle la boca, tengo que examinarle la cara, tengo que tocarle las mastoides, los senos paranasales, tengo que hacerle el signo meningio, o sea, tengo que examinarle esa cabeza, ¿no? Porque ahí puede estar en mis manos y en mi observación directa podría estar el diagnóstico. Entonces, para no equivocarnos, siempre tenemos que examinar. Si no, te va a quedar la duda y si realmente no le diste de alta a alguien que tenía algo grave. Bueno, entonces, esas son cosas fundamentales. Pero siempre pues hay que tener un poco de confianza con el paciente para tocarle la cara, ¿no? Te vas a mandar de frente a tocarle la cara a un paciente. Entonces, todo lo que pasa, ¿no? O sea, un poco más de respeto, ¿no? O sea, tú primero ofreces confianza y el paciente viene con la predisposición a que ya lo examines, ¿no? Y más bien cuando no lo examinas, te ve como que no te has interesado mucho. Así son los pacientes. Cuando ven al médico que coge, te toma la temperatura, te hace las maniobras, te hace caminar, te toca la cara, ya dice, oye, check, está bien. Te hace un checklist y dice, este médico, me voy pero así tranquilo, no tengo nada realmente. Entonces es tu carta de presentación, hacer un buen examen. Dicen, en la medicina tenemos que hacerlo humanista, centrada en la persona, y a tu forma de ser médico es examinando. Ahí te estás centrando en la persona. No tienes que dar discursos, digamos, ¿no? Es cuando te preocupas por alguien, digamos, ¿no? Es que examinas, ¿no? Si no, no lo haces, o lo haces mal, ¿no? Porque no hay que confundir hacer mal algo con examinar rápido. Porque si uno tiene mucha experiencia, tú te centras ya en el examen que tienes que hacer y lo haces rápido. Pero ustedes que son estudiantes no van a decir que porque vieron a su profesor que lo hizo rápido, ustedes también lo hacen rápido de frente, ¿no? No, pues tienes que hacerlo primero lento, bien, hasta que ya lo haces rápido, bien, ¿no? Pero nunca mal, o sea, nunca a la rápida, ¿no? Sino siempre bien. Yo, por ejemplo, cuando era recién residente en neurología, me demoraba haciendo el fondo de ojo, a veces, te lo juro, media hora. Ahora un fondo de ojo te lo puedo hacer en segundos. De frente, veo la papila, lo que me interesa, ya está. Pero me demoré. Una historia me demoraba 3 horas haciendo una historia. Fácil, 3 horas, mínimo. 3 horas. Ahora, a veces, por ejemplo, en mi consulta veo 30 pacientes, 40 así suaves. Mi clásica es un día, 40 pacientes. En una emergencia me veo 30, mínimo, ¿no? Y a todos les echo una nota, ¿no? Permito 30 personas así, por supuesto con la responsabilidad de un especialista, ¿no? Pero lo puedo hacer rápido porque antes lo hice lento y lo hice bien, hasta que aprendas. Y no solo en los anormales, ¿no? Sino en los que son normales. O sea, no solo en los que tienen enfermedad, sino en los que no tienen enfermedad. Incluso cuando era interno me acuerdo que a todos los pacientes de medicina interna les hice tacto rectal. Entonces, me acuerdo que hubo un paciente que tenía asma, pues, ¿no? Estaba, y yo, señor, tengo que hacer la historia, indica que tengo que sí, próstata, todo. Entonces, vamos al otro día, ¿no? Entonces agarro, estoy pasando visita ahí con los médicos, ya, porque eso, siempre los internos trabajamos pues de noche, así, no me veo en la penumbra, todavía fue la... Entonces, y le digo, señor, ¿y qué tal? ¿Y cómo está? Y me dice, doctor, después de lo de anoche, excelente, ¿no? Pero la clave es examinar. Si no examinan, no saben. Y después no saben lo que es anormal, no saben lo que es patológico. Entonces, uno puede llegar después al examen auxiliar.
El examen auxiliar es ver por dentro o sacar lo que está dentro afuera para analizarlo. Pero siempre es entrar en el espacio del paciente. Por supuesto, la única especialidad que no es como lo que les estoy diciendo son los dermatólogos prácticamente, ¿no? Que todo lo hacen pues por fuera, ¿no? Pero la mayoría hasta los dermatólogos usan una lupita. Si se han visto, los buenos dermatólogos ven con lupa, ¿no? Casi un microscopio, que son unas lupas bien potentes. Siempre por eso dicen que los dermatólogos van al grano, ¿no? Al toque tienen el diagnóstico, ¿no? Y es la primera especialidad que puede hacer diagnósticos por internet con facilidad, ¿no? O sea, puede haber un dermatólogo en otro lado, toman una foto digital, la envían y les da otra opinión, por ejemplo. Es una especialidad muy de eso, ¿no? Fácil de dar opiniones y cosas. Aunque los dermatólogos del hospital, ustedes los ven que al toque palpan la lesión, o sea, eso les da más información también que no es la visual, ¿no? Pero en general, casi todas las especialidades, cuando ya son diagnósticos de hospital, normalmente siempre caes en algún examen auxiliar, o sea, de sangre, o en el caso de neurología, punción lumbar, o resonancias, o tomografía, que la tomografía es como el caballito de batalla del trabajo de emergencia, ¿no? Pues todo eso tiene indicación, ¿no? Ahora, quien inventó la tomografía fue un ingeniero electrónico. ¿Cómo se llamaba? Mire, ese es el que ha revolucionado la historia de la medicina en la actualidad. Ya lo estoy preguntando de Galeno, de Hipócrates, de la escuela de Padua. Hanfield. Hanfield fue el que inventó que es británico, ¿no? Y era un ingeniero electrónico. Porque hay muchos que han contribuido con la medicina y no necesariamente son médicos. Pasteur, por ejemplo, era químico. Hanfield era... Y el que cambió al hombre moderno, el que cambió todo en la historia de la humanidad fue Gutenberg, el que inventó la imprenta. Y Gutenberg era un orfebre, digamos. O sea, no era ni siquiera un letrado, ni nada, era una persona que sabía hacer cosas con los metales, ¿no? Entonces, la tomografía en realidad es como si le hubiera salido un ojo al hospital, ¿no? Entonces, es como la evolución de la vida cuando apareció el ojo, digamos. Pero un ojo que puede ver por adentro. Entonces es algo increíble. Entonces siempre tomografía, pero tengan cuidado nomás que tiene sus indicaciones. También puedes tomar algunas radiografías, como por ejemplo de senos paranasales, aunque la tomografía ya ha desplazado mucho a la radiografía. Prácticamente ya nadie toma una radiografía, ¿no? Pero hasta hace un tiempo, hasta antes del tomógrafo, las radiografías eran el examen que se pedía, ¿no? Igualito se pedía mucho electroencefalograma, ¿no? Pero ya ahora nadie va a pedir un electroencefalograma por una cefalea, nunca. Eso, por ejemplo, pregunta de exámenes. Puedes hacer una cisternografía radioisotópica con medicina nuclear, puedes hacer un ecodoppler, examen de laboratorio, velocidad de segmentación, examen por el oftalmólogo, otorrinolaringología, cefalea, o haces una interconsulta. Hay cosas que pueden ser graves y que no, la tomografía es normal, ¿no? Por ejemplo, una hipertensión endocraniana benigna, una aracnoiditis, un Arnold-Chiari, las enfermedades, las cefaleas asociadas a hipertensión arterial o enfermedades metabólicas, inmunológicas o infecciones no encefálicas pueden darte una tomografía normal, ¿no? Entonces, no todas las cosas salen en tomografía, por si acaso. Hasta un accidente vascular, al principio la tomografía sale normal. Entonces, en exámenes de rutina no está indicada ni la radiografía simple de cráneo ni el electroencefalograma. Ahora, hay que tener presente que si no te queda claro tienes que internarlo, porque la observación a veces es lo que te da el diagnóstico también, ¿no? O sea, no solamente lo que puedas tener en ese momento. Bueno, el objetivo clínico, ya se los he repetido, es ver la cefalea secundaria. Cuando uno está en urgencia, una buena cuestión es ver todas las cefaleas como si fueran hemorragias aracnoideas hasta que se demuestre lo contrario. Esa es una hemorragia aracnoidea, por ejemplo. Ven todas las cisternas blancas, ¿no? Ven todo blanco.
todo esto es hemorragia, ¿no? Esto. Y acá, en la actualidad, por ejemplo, en el mismo hospital, nosotros tenemos una hemorragia saranoidea y le podemos hacer una angiografía y vemos al toque el aneurisma ya, ¿no? Ya no necesitamos ni siquiera hacer arterio, ¿no? O sea, de frente con el tomógrafo. Incluso en el Revaliati, por ejemplo, el radiólogo está a las 24 horas de guardia. Entonces tú vas y lo discutes con un radiólogo, o sea, te ayuda también. Entonces, eso que vieron, el drama que vieron hace un tiempo, con la primera paciente que presenté, en la actualidad ya se ha resuelto un poco, ya no es tan complicado, ¿no? Ya tienes que ser muy descuidado ya para no hacer un diagnóstico, digamos, ¿no? Pero antes, por ejemplo, porque yo no juzgo a nadie, ¿no? En el Sabogal, donde ocurrió eso con esa paciente, en el tiempo donde tuvo eso, en el Sabogal no había arteriografía. Y creo que con las justas tenían un tomógrafo, creo que tenían con las justas un tomógrafo. Pero al menos le hubieran hecho una tomografía a esa paciente. Pero bueno, el estudio tiene indicaciones en la tomografía. Hay indicaciones, eso ya lo pueden leer. De los signos de alarma son cuando comienza súbitamente, cuando empeora recientemente una cefalea crónica, porque cualquier paciente con cefalea primaria puede tener una secundaria. O sea, por ejemplo, un migrañoso, porque una de cada 5 mujeres tiene migraña, entonces a cualquiera, yo he tenido pacientes con migraña que les ha dado encefalitis, le ha dado meningitis, le ha dado hemorragia soranoidea, o sea, tienen que ver cómo es la enfermedad de esa paciente para recién definir de que es o no es otro tipo de dolor de cabeza. La localización estrictamente en un lado también importa. Y si encontramos signos acompañantes, ¿no? Como por ejemplo cambios de conducta, crisis epiléptica, alteraciones neurológicas focales, papiledemas, fiebre, ¿no? Entonces siempre hacer signos meningios. Es un paciente que me acuerdo tenía meningitis criptococócica y por primera vez le diagnosticamos y tenía VIH, ¿no? O sea, nosotros le hicimos el diagnóstico en el hospital. La señora de abajo tenía una hemorragia lobar, tenía focalización, y siempre ver el fondo del ojo para ver si no hay papiledema. Estos son los signos que sugieren cefalea secundaria: vómitos, náuseas, signos meningios, esfuerzo físico, características atípicas, refractaria al tratamiento, edades extremas de la vida, presentación nocturna, oncológicos o inmunocomprometidos. Me acuerdo que en mi guardia de hace dos miércoles vino un paciente que tenía VIH, había descuidado un mes su tratamiento, ya le habían diagnosticado toxoplasmosis, llegó con toxoplasma ya pero gigantesco en el cerebro con hipertensión endocraniana, y aparte tenía hepatitis B, sífilis y ¿qué más? Y tenía 26 años. La doctora que estaba ahí me dice: yo creo que ese joven ya no se quería, creo que no se ha querido, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Claro, pues a veces se van a dar cuenta ustedes en medicina, ustedes ven el último capítulo, a veces ven del drama, también el último capítulo, ¿no? Así tipo esas películas que empiezan con el final, ¿no? Que le tiran un tiro, no sé, ¿no? Si justo lo llevan a emergencia ahí, y de ahí empiezan a desenvolver toda la madeja, ¿no? A veces son unas madejas pues, que ustedes ni se imaginan, ¿no? Pero ustedes ven el punto final y a ustedes no les interesa lo más mínimo si esa persona es lo que es, digamos, ¿no? Ustedes la tienen que curar. Ese es nuestro juramento hipocrático. A veces los médicos se meten un poco en problemas también por eso, ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos o cosas graves, ¿no? Pero tú no debes discriminar, o sea, tú debes atender por igual, sea mayor, sea menor, tenga cualquier tendencia, cualquier cosa, tú mismo eres, o sea, tú tienes que curarlo. Y no curarlo pues así de lejos, ¿no? O sea, a veces cuando vienen los pacientes así con VIH, por ejemplo, o sea, que no lo tocan, le hacen la historia escribiendo nomás, ¿no? Así de lejito nomás, ¿no? Y a veces el examen que les digo
el examen clínico, los 3 pasos. Y acá vamos ya a finalizar esta clase, porque mi clase básicamente es para que ustedes nunca se equivoquen al momento de diagnosticar cefalea, ¿no? Entonces este es el esquema para que nunca se equivoquen. Entonces, si un paciente viene acá, ¿no? Entonces, si viene, ustedes tienen que tener en su cabeza lo que causa dolores de cabeza. Tienen que estudiar las etiologías, pues, de los dolores de cabeza, tienen que tenerlo ya en su cabeza, ¿no? Saber los tratamientos específicos, ¿no? O sea, si es una sinusitis que le da, si es una meningitis que le da, si es una hemorragia aranoidea, lo llevas hasta hacer las operaciones o le haces el cateterismo para ponerle un coil. O sea, tú ya tienes que saber cómo termina este asunto en cuanto a tratamientos. Tienes que saber todos los modos de tratamiento que existen. Por eso que el médico que se mete a cefalea, o sea, le tiene que estar metido pero por todos lados. O sea, tienes que saber de otorrino, de oftalmo, de odonto, de cabeza y cuello, de neurocirugía. Por eso la habilidad de un médico para ver dolor de cabeza es una habilidad que prácticamente la hace uno que ya es bien especialista, ¿no? Un bicho raro, ¿no? Me siento libre. Ya. Tienes que saber los signos de alarma que hemos repasado y tener un plan secuencial. Lo que vamos a repasar ahorita es el plan secuencial. Pues ya terminó la clase. Ya, respecto al examen clínico, 14. Este es el plan secuencial. Preguntarle sobre historias previas de cefalea o de enfermedades que pueden condicionar una cefalea aguda. Tienes que preguntarle, ¿no? Directamente, o sea, ya no como una historia así general, ¿no? Sino tú le preguntas, disculpe, ¿usted sufre de migraña? ¿Usted sufre de esto? ¿Se ha dado un golpe? ¿No? O sea, tienes que preguntar, o sea, haces como una especie de anamnesis, digamos, dirigida, ¿no? Si tiene dolor previo, precisar, por supuesto, si es migraña, tensión, eso, o sea, precisar qué tipo de primaria es, ¿no? Preguntar si hay historias de traumatismos, no necesariamente craneal. A veces hay pacientes que se caen sentados, eso, y tienen hematomas subdurales, por ejemplo, ¿no? Síntomas de alarma previos, acompañando la instalación del dolor o durante el examen actual. Si no puedo caminar bien, o sea, tienen una focalización, arrastro del lado derecho, pues estás pensando en un tumor, un hematoma subdural, estás pensando. O sea, tienes que preguntar si hubo algún signo de alarma. O sea, te concentras signos de alarmas e historia previa al dolor. Y acá está la clave para lograr siempre el diagnóstico. ¿Cómo se instaló el dolor? Me interesa. Si el dolor se instaló abruptamente en segundos o minutos, o se instaló gradualmente en horas o días. Esa pregunta es clave. Entonces, aunque el paciente, así como la del ejemplo inicial, haya venido después de 7 días, yo le tengo que preguntar siempre, disculpe señora, ¿cómo empezó su dolor de cabeza? O la parejita esta ya un poquito mayor, que está viviendo digamos, sus tiempos así, sus tiempos fogosos, digamos. Aunque haya pasado 4 días, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿No? Esa es la clave de la pregunta. Y a veces son pacientes también transferidos de otros lados que vienen después de 10 días, así, entonces tienes que preguntar. Y precisar la localización. Si es un dolor localizado desde el comienzo, que se generaliza después, o sea, que viene por la derecha, por ejemplo, y después se hace global, o si se trata de un dolor generalizado desde el comienzo. Pero siempre tienen que preguntar dónde estuvo localizado el dolor. Ahora, si les dicen que solo es del lado derecho, ya esa es una hemicránea, ¿no? Eso tiene ya, también te dirige un poco hacia el diagnóstico. Entonces vamos a tener 4 posibilidades. Si el dolor es localizado desde de inicio brusco o gradual, sin historia previa de dolor similar. O sea, viene un paciente que le duele un lado, que empezó bruscamente o un poco gradualmente, pero sin historia previa de un dolor parecido. Eso es importante. El segundo
es un dolor localizado, pero de instalación gradual y con historia previa de dolor. O sea, tuvo historia previa y empezó gradualmente y está en un lado. Es un tipo de paciente. El tercero, que es el grave, ¿no? Es cefalea generalizada, instalación brusca. ¿Ya? Y sí, es grave. Es algo grave. Empezó por los dos lados y brusco, ¿no? De todas maneras grave. Y la cuarta es una cefalea que es global, pero de instalación muy gradual, ¿no? Esa es una cuarta categoría. Con esas 4 categorías puedes diagnosticar todas las cefaleas que existen. Por ejemplo, neuropatía del tercer nervio. Esa es la número 1, ¿no? Las neuropatías, normalmente, espérate, algo pasa que... Ya miren, este es... Ahí está. Ahí está, este. La número 1. Sé que había pasado, que se me había pasado. Si es paciente que tiene un dolor localizado de inicio brusco gradual, pero sin historia previa de dolor, tienes que pensar en una neuropatía local, o sea, cualquier neuropatía, una parálisis facial, un herpes que esté empezando, una parálisis del tercer nervio, o sea, cualquiera que comprometa un nervio, esa te va a dar una local que empieza gradualmente. Glaucoma, o sea, problemas en el ojo, siempre problemas localizados, ¿ya? Ojo, por ejemplo, glaucoma, iritis, infección ocular. Arteritis temporal también podría ser en las personas mayores, que se le inflama la arteria temporal y cuando le tocan le duele, ¿no? Sinusitis aguda, absceso dentario, siempre tienen que examinar por eso la boca. Podría ser una hemorragia intracerebral, pero de un lado, o intraventricular, y que solo da una hemicrania también, ¿no? O del cerebelo. Un primer episodio de migraña, un trauma craneal local o una disección carotidia o vertebral, también da dolor localizado, inicio gradual o brusco. Ahí está, por ejemplo, esa es una señora con un tercer nervio pero sin pupila, que sufría de diabetes, ¿no? Pasó el tiempo y miren cómo se recuperó. Totalmente recuperado. Parálisis facial, que es recontra frecuente. Yo ya termino. Hemorragia lobar. Sinusitis esfenoidal, ¿ven ahí? Acá no. Esa siempre hay que buscarlo. Ahora, el segundo, crisis de migraña, neuralgia occipital o cefalea cluster, es las típicas primarias, ¿no? que es recurrente en el tiempo y que es gradual y que es hemicrania. Y la tercera, que es la hemorragia soranoidea o hemorragia intracerebral, que siempre es la que es grave. La típica migraña. Esa es una hemorragia soranoidea. Acá está la hemorragia soranoidea y después se limpió, porque esa es una hemorragia que se llama hemorragia perimesencefálica, ¿no? Que es por venas. Y la última, que es la hipertensión endocraniana, o sea, la cefalea global pero de instalación gradual, hidrocefalia, tumores, trombosis venosas, hipotensión endocraniana. Ese es un tipo de... se olvide de la meningitis, hematomas subdurales. Y en cuanto al tratamiento, ya para terminar, el tratamiento se da, cuando es secundario, se da a la etiología. Si es hipertensión endocraniana, tratarás la hipertensión endocraniana, sin olvidarte de los síntomas cuando ya diagnosticaste la etiología, pero no al revés, ¿no? No vas a tratar sintomáticamente si todavía no sabes exactamente, estás dando una falsa idea de que no es algo malo, ¿no? Y una vez reconocida la etiología, puede administrarse con seguridad los tratamientos sintomáticos. Ya bueno, ya en el hospital nos vamos a ver y ahí vamos a seguir ya con estos temas de cefalea. Ya, Carlos, gracias.